Todos decimos, hermana Natalia, predíquenos. Thank you, hermano. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que estamos aquí juntos, amén, y en armonía. Porque allí que envía a Dios, bendición y vida eterna, amén. Bueno, pues abramos la palabra del Señor, amén. Vamos a leerla en Primera de Juan, en el capítulo 2. En mi clase a los niños yo les digo, ustedes solo pueden usar el celular si lo usan con la Biblia. Yo lo uso con la Biblia, hermano. Si no tienen las notificaciones abiertas, porque si no se va a distraer con todos los mensajes que llegan. Amén, gloria al Señor. El verso 28, todos leámoslo a una sola voz. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Leámoslo otra vez. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y quería, pues, de parte de mi esposo, dejarles saber que Él está bien, gracias a Dios, pero Él quería dejarles saber a todos que los quiere mucho, que I'm sorry que no pudo venir porque Él está ahora en un tratamiento. Entonces, es cada 3 semanas, Él está recibiendo unas quimioterapias y para los que no sabían, entonces la de hoy él va a ser temprano, pero con ese frío movieron todas las citas para la tarde, entonces ya era muy cerca a los malestares y no alcanzó a dormir los malestares porque gracias a Dios que el Señor le ha dado fuerza y él a veces alcanza a reposar y puede venir y todo, pero pues hoy no se pudo. Pero les manda a decir que los quiere mucho y él está aquí conectado, entonces pues salúdenlo si quieren. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, thank you, Sister Corey. Este verso de Primera de Juan es muy precioso porque Juan hablaba con mucho amor y con mucho cariño y yo quisiera unirme a las palabras del apóstol Juan, hablando con mucho cariño, hermanos, a la iglesia, porque el mensaje de hoy es de permanecer en el Señor y de tener cuidado de no apartarnos de Él. Amén. Permanecer en Dios es mucho más difícil que de no estar en Dios. ¿Por qué es difícil? Porque toma esfuerzo, toma sacrificio, toma tiempo, toma recursos, toma planeación, estar en los caminos de Dios. Y no tener a Dios y no estar pendiente de agradar a Dios, pues no requiere ningún esfuerzo. Ahora, los beneficios de permanecer en Dios son mucho mejores y grandes que el que no. O sea, que el que no se esfuerza va a sufrir las consecuencias de estar lejos de Dios. Y todos, el peligro es que todos estamos expuestos a llegar a separarnos de Dios. Y hoy hay una invitación con este mensaje a no separarnos de Dios. En Jeremías, en el capítulo 2, si pueden ir abriendo las Biblias o explorando el Bible app, Jeremías capítulo 2 con el verso 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 cosas, 2 males. Primero, que dejaron de tomar de la fuente que era Dios, dejaron los recursos que Dios daba para la vida de ellos y escogieron cisternas rotas, o sea, huecos donde hay agua empozada. Y esas cisternas estaban rotas, ni siquiera servían. Cisternas que no retienen agua. Y todos sabemos que el agua es importante ¿para qué? Para vivir. Amén, para vivir. Apartarse de Dios lastimosamente es una realidad. Sí se puede uno apartar de Dios.
Y puede uno apartarse de Dios y poco a poco y no darse cuenta que se está apartando de Dios. Es muy peligroso. Y todos, hermanos, así sea la esposa del pastor, así sea el pastor mismo, así sea el diácono, así sea el hermano que todo el tiempo está aquí limpiando el templo, o sea quien sea, todos podemos estar en ese riesgo y es una realidad. Amén. En el contexto cristiano implica alejarse de Cristo, alejarse de Dios. Y una persona que se aparta espiritualmente, hermanos, es alguien que va en un camino equivocado. Y cuando uno va en el camino del Señor y uno va avanzando poco a poco, uno considera que cada culto que uno viene es un paso de avance en el Señor. Cada vez que me arrodillo a orar es un paso de avance en el Señor. Cada vez que logro hacer un ayuno, cada vez que logro leer mi Biblia, todo eso son avances en el Señor. Amén. Y a veces uno piensa que este es el camino y que si me hago a un lado, entonces eso es apartarme, pero que todavía estoy a un ladito del camino, pero en realidad no es así. El momento en que nos apartamos de lo que Dios tiene para nosotros, lo que estamos haciendo es retrocediendo y yéndonos al mundo sin darnos cuenta. En 2 de Timoteo, leamos ahí en el verso 1 de 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 15. Amén. Hoy vamos a leer mucha Biblia, hermanos. Tengan la lista. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, o Hermógenes. Y ese es, tenemos que aprender a usar las tildes, hermano, Dios mío bendito. Perdón, hermanos, me vine muy jovencita y todavía me cuesta entender las tildes, pero estos eran dos personajes que quedaron ahí mencionados en la Biblia precisamente por eso, porque se apartaron y quedaron como un mal ejemplo, porque a veces pensamos que toda la Biblia está llena de buenos ejemplos, pero ahí van los ejemplos para que no los sigamos. Amén. Estos personajes se apartaron y abandonaron la iglesia. Se comienza, cuando uno se aparta hay varios pasos, no es tan fácil, uno no puede estar aquí todos los días metido en la iglesia, metido en la presencia de Dios, orando todos los días, en comunión con la iglesia, con los hermanos, y al otro día decir, no, ya esto no es para mí y me voy. Eso no pasa así, hermanos. Es un proceso en el cual podemos estar, como dice el dicho por ahí, soldado avisado no muere en guerra. Entonces, si uno sabe los pasos, cómo llegar a ese enfriamiento y ese apartarse de Dios, entonces tenemos que estar alertas y saber para que cuando nos pase, podamos decir, no, oh my God, me está pasando, tengo que estar cuidadoso. Se empieza por ignorar lo que Dios pone en el corazón. Dios empieza a hablarnos o nos está diciendo algo y usted comienza a ignorarlo, empieza a decir, no, pero tampoco, no es tan exagerado. O sea, Dios sí esto, pero yo creo que Dios también sabe lo que yo estoy pasando. O sea, yo no tengo que ir a todos los cultos porque pues al principio Dios te va a decir, pero ve, asiste, llénate. No, pero Dios sabe que yo soy una persona muy ocupada, además fue el domingo, además fue el miércoles. O de pronto el Señor te está redarguyendo y dice, ve, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu primo. No, pero es que Dios sabe lo que Dios sabe que me hirieron, Dios sabe que yo no tuve la culpa. Y de pronto dice, bueno, trata mejor a tu esposo, trata mejor a tu esposa. No, Dios sabe que yo hago todo lo que más puedo para que la relación vaya bien. Y empezamos como a callar la voz de Dios y el Señor está diciendo, no, sé más humilde. Yo soy humilde, Dios sabe que yo soy humilde y empezamos a callar la voz de Dios o a ignorarla, a pensar que eso no es para mí. Y el Señor está hablando con nosotros en una prédica y estamos pensando, qué pesar que no vino Julano, ¿cierto? Porque ese sí le habría caído esa prédica, en vez de decir, Señor, esto es para mí, esto es para mí, amén. Empezamos a ignorar que el Señor quiere hablar a nuestras vidas constantemente
y callamos la voz de Dios. Y eso es uno de los pasos peligrosos y muy sutiles y los primeros pasos para uno apartarse del Señor. Callar o ignorar la voz de la conciencia, y más cuando ya hemos recibido el Espíritu Santo. Porque poco a poco pues se va como callando esa voz. Y al principio sentíamos mal, por ejemplo, en el hecho de decir una mentira. Cuando callamos ya el pecado, porque el Señor esa voz está advirtiéndonos para que hagamos cosas que nos van a ayudar a crecer en Él, pero también esa voz nos está diciendo cuando ya hicimos algo malo, ¿cierto? Como no debiste haber dicho esa mentira, o ese cuento estaba muy exagerado. Y uno empieza como, no, eso no fue nada. y a minimizar las cosas. Entonces vamos callando esa voz de la conciencia hasta que la voz se va haciendo más tímida y ya no la escuchamos. Otro paso es que tratamos las cosas espirituales, tratamos de evitarlas. Entonces, mero culto y ya, solamente vengo al culto y ya. Yo no quiero venir a ninguna otra reunión, ni ningún ayuno, ni ninguna oración, ni nada que involucre crecer más en Dios. Las cosas espirituales se vuelven negociables, como si no hay nada que hacer, entonces vengo. Pero hermanos, todos sabemos que cuando nosotros llegamos a este lugar, venimos habiendo cancelado muchas cosas. ¿Cierto que sí? Ninguno de los que estamos aquí, y les digo, hermanos, los felicito con tremendo frío estar aquí, algunos sin chaqueta y todo, los felicito que están aquí, porque es una excusa. Cuando uno quiere, cuando uno está en ese proceso de apartarse del Señor, uno busca la manera de evitar las actividades espirituales, las actividades de crecimiento espiritual. Un taller de hermanos, yo puedo ir al culto, pero no voy a poder ir a ese taller. Yo puedo ir al culto, pero no me voy a poder quedar para la reunión. Yo puedo ir al culto, pero voy a llegar tardecito porque solo alcanzo a escuchar la prédica. Y empezamos a tratar de hacer lo mínimo para como no desagradar a Dios, pero tampoco para entregados a Él, ¿cierto? Amén. ¿Sí me hago entender? En primera de Juan, en el capítulo 2:8, lo que leímos, de como Juan hablaba, decía, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros tengamos una confianza de decir, listo, me voy. ¿Sí? No estemos como, Señor, usted vino y yo sé que usted me va a dejar, o yo sé que no estoy bien. No, sino que hay una confianza plena porque estamos en Él, permaneciendo. ¿Por qué querrá usted retraerse de las cosas de la vida cristiana cuyo propósito le proporcionan gozo y felicidad? ¿Por qué uno va a querer cambiar las cosas de Dios por cosas tan pasajeras y tan vanas? Porque perdemos la capacidad de escuchar a Dios. Porque estamos en el culto y estamos pensando en 1000 cosas menos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque estamos aquí, pero estamos pensando en el negocio que vamos a hacer mañana, en la casa que dejamos por limpiar, en la conversación que tuvimos con fulano de tal. Y estamos en otra cosa menos escuchando. Y eso es peligroso porque caemos en la incredulidad. Cuando uno ya escucha la palabra de Dios, usted ya está pensando, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí puede obrar en mí? ¿Será que Dios todavía hace milagros? Yo creo que Dios hace milagros, pero con otros hermanos o en otros tiempos, o el Señor hace eso, pero no conmigo. Y empezamos a dudar de la palabra del Señor. Pensamos a veces que el Señor no está con nosotros. Estamos pasando un momento difícil y nos sentimos solos y pensamos, ¿será que Dios está conmigo? Empezamos a callar y perdemos esa capacidad de escuchar a Dios diciéndonos, yo estoy con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Amén. Se puede apartar de la voluntad de Dios. El pecado, hermanos. El pecado nos aparta de Dios. Y yo sé que para llegar al pecado, pues primero llegan las tentaciones
o malos hábitos, y ya entonces se puede llegar a pecar. Pero si estamos teniendo un hábito donde estamos reemplazando a Dios, donde estamos dejando entrar a nuestra mente y a nuestro corazón algo que no agrada a Dios, vamos a pecar. Tenemos que tener cuidado de no dejar entrar a nuestro corazón nada que nos permita darle una puerta al enemigo para que pequemos. Todo este ayuno, el domingo también se predicó de la santidad. La santidad es apartarse de las cosas del mundo. La Biblia nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y a veces es muy difícil no amar las cosas del mundo porque pues nos traen alegría, hay cosas que nos traen alegría, el estudio, el trabajo, esas son cosas normales del mundo, pero la Biblia se está refiriendo a los placeres del mundo que parecen alegría, pero al final no lo son, como el alcohol, como las contiendas, como los vicios y las malas amistades. Tú te puedes reír mucho con alguien, puedes estar compartiendo tiempo con alguien que de pronto te hace sentir bien, pero esa persona está lejos de Dios y cuando menos piensas, tú también estás pensando como esa persona y tú estás amando a esa persona. Y si el Señor te dice, por ejemplo, esa persona no debe ser tu amigo porque no me ama, tú empiezas a callar la voz de Dios y a decir, Dios ama a todo el mundo, Dios también ama a mi amigo así como es, o a mi amiga así como es, y Dios ama a todo el mundo. Y empezamos a no creer la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo, no, es que así no es que esta amistad no conviene, es que esta persona no conviene. Y nosotros estamos tercos que sí. ¿Por qué? Porque ya le estamos haciendo una puerta abierta al pecado. Cuando menos piensa, estamos haciendo lo mismo que esa persona, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado a quién dejamos entrar a nuestra vida. Y lastimosamente, hermanos, callar la conciencia, dejar de buscar a Dios con más inque o con más dedicación, permitirle al enemigo entrar a nuestras vidas, eso es lo que nos va a hacer apartarnos del camino de Dios. Y de las cosas más tristes que pasan cuando uno se aparta, es que cuando uno se aparta uno piensa como todavía uno está untado de Dios, como todavía uno está untado de las cosas de la iglesia. Al principio cuando uno recién se aparta, las cosas no van mal, porque tú todavía tienes la sabiduría de Dios, todavía el Espíritu Santo está ahí como una llamita, tratando de rescatarte, aunque tú no le estés alimentando, está haciendo algo por ti. Tu conciencia todavía no está totalmente cauterizada. Y entonces tú piensas que tú estás todavía en Dios y mentiras que estás apartada de Dios. Y piensas que la palabra del Señor, que tú eres más especial que todos porque el Señor te habla a ti sin necesidad de tú estar ya metido en esa iglesia. Y tú eres más especial porque tú puedes estar más consagrado que un montón de hermanos que se la pasan allá y tú no tienes que estar allá todo el tiempo involucrado y estás bien, pero eso son mentiras del enemigo. Porque hermanos, los que están aquí involucrados día y noche, no lo estamos porque seamos la gran cosa, sino porque hemos reconocido que no somos la gran cosa, que somos débiles y que necesitamos estar aquí, porque el Señor nos sostiene, no nosotros. No nosotros. Entonces, pues tengamos en cuenta, hermanos, que Dios nos da, como dice su escritura en Lucas 8, en la parábola del sembrador, abramos ahí un momento, tengamos en cuenta que nosotros podemos escoger qué tipo de tierra nosotros vamos a hacer. A veces cuando uno lee esta parábola, cuando yo estaba más joven, no sé si a usted le ha pasado que uno piensa, pero uno para saber qué tipo de tierra es, sí, a lo mejor yo soy así y ya esa soy la que yo soy, y yo soy una tierra de este tipo, o esta semilla es así o asá, pero nosotros podemos escoger qué tipo de tierra vamos a hacer. Dice la palabra de Dios que unos, ahí en esta parábola del sembrador, dice que unos nunca
recibieron la palabra. Nunca. Porque cayeron tan lejos o sea, el camino estaba tan árido, tan seco, tantas piedras, que las aves vinieron y se lo comieron la semillita, sin ni siquiera la semillita haber germinado. Y la palabra de Dios está ahorita cayendo en cada uno de nosotros, en los más pequeños, en hombres, en mujeres, en los más adultos, en todos está ahorita cayendo la palabra de Dios. Y tú puedes decidir si quieres que esa palabra llegue a tu vida y tú vas a ser blandito y dejar que entre esa palabra y penetre y germine esa semillita, o si tú vas a hacer como un camino de rocas árido donde cualquier cosita, un ave va a venir y quitarla. Una llamadita ahorita después del culto o durante el culto, porque a veces ni siquiera alcanzamos a escuchar la palabra porque nos entra una llamada y vamos allá a contestar las llamadas. ¿Y cuándo vas a volver a escuchar la palabra de Dios? Si no, hasta dentro de 3 o 4 días, si es que todo sale bien y logramos llegar al culto, ¿cierto? Entonces aprovechemos cuando estemos aquí y aprovechemos para abrir nuestro corazón, porque en esta misma parábola describe otra semillita que cayó en un lugar donde sí había tierra y sí germinó y sí salió un poquito, pero ¿qué pasó? No había mucha tierra, no había profundidad, entonces no pudo echar raíces la plantita y no pudo dar frutos, fue ahogada. Otra cayó en buena tierra. Y uno puede escoger qué tipo de tierra va a ser uno. Yo puedo escoger, no, yo hoy voy a poner por obra esto. Yo hoy voy a mirar si hay algo que yo le he estado diciendo al Señor, no, eso no es para mí, eso es para los demás. Y yo voy a decir, Señor, obra en mí, no lo quiero, no quiero cambiar esto. En mi vida no siento, no tengo ganas. Pero aquí está, Señor, sin ganas y todo, te lo dejo en tus manos. Tómalo y que el Señor obre, porque eso es lo que Dios hace en nosotros. Él no está aquí diciéndonos, no, es que cuando usted tenga ganas, entonces, cuando sienta en su corazón, entonces usted va a poder servir a Dios, usted va a poder consagrarse. No, es así, a veces sin ganas, a veces con mucho miedo. A veces con incredulidad, decir, Señor, yo soy buena tierra, no creo que esto vaya a pasar, pero aquí está esta situación, no la creo, me da miedo ahorita con la situación inmigratoria y pensamos que Dios es más pequeño que el presidente. Dios es más grande que el presidente y tu futuro está en las manos de Dios. Y Dios puede usar ese mismo hombre para bendecir tu futuro. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, no vamos a ser como el pueblo de Israel, que aparte de no buscar a Dios, que era fuente de agua viva, se fue a buscar en cisternas, en dioses. Es que el Señor les hace un reclamo, porque el Señor les dice, ustedes ni siquiera son como los pueblos del mundo, porque la gente del mundo tiene su Dios y no lo deja por nada del mundo. En cambio nosotros a veces cambiamos a Dios por cualquier cosa. Y hay poder en Jesús. Hermanos, yo no estoy diciendo que las situaciones difíciles no vayan a llegar y no nos impidan venir, porque yo estoy viviendo una situación difícil en mi casa. En la enfermedad de mi esposo, hay momentos donde de verdad no podemos venir. Pero hay momentos donde hemos venido, como le digo a mi esposo, súper empepado, porque tiene medicina para esto, medicina para lo otro, y llegamos, ¿cierto? Hermanos, ¿por qué? Porque hay una necesidad de Dios, porque así tengamos una excusa para faltar. Porque el Señor Dios sabe que tenemos trabajo, Dios sabe que tenemos enfermedad,
Dios sabe que tenemos depresión o tristeza o angustia o estamos preocupados por la renta. O sea, Dios sabe todo. Pero el Señor está diciendo, créeme un poquito más, da un paso de fe. Ahorita empezó ya el semestre para los que están en el college o la universidad y los muchachos entre más clases toman, pues más avanzadas se vuelven las clases y más difíciles, ¿cierto? ¿O no, muchachos? No, yo estoy esperando que alguno me diga que sí. Se ponen difíciles. Y entonces se convocó al ayuno y empiezan todos a sudar porque está o hacer tareas y tener el domingo libre un poquito o venir al ayuno. Y están los hermanos sudando. O hacemos un poquito más de horas extras y levantamos lo de la renta o vamos al ayuno. Y todos tenemos para escoger. Pero el paso de fe es decir, yo sé que necesito el tiempo para estudiar, yo sé que necesito el dinerito para la renta, pero voy a venir y voy a confiar en ti y tú vas a hacer algo, Señor, porque yo necesito alimentar mi vida espiritual, yo necesito fortalecer mi vida espiritual. Lo mismo lo de las oraciones del lunes. Y yo sé que los hermanos casi siempre pasan y dicen, hermanos, yo sé que no venimos muchos, pero es la verdad. A mí también me gusta mucho venir y casi no vienen los hermanos, amén. Y yo he faltado, pero ¿por qué he faltado? Por fuerza mayor, pero mi punto no es excusarme, mi punto es decir, no importa por lo que haya faltado, no voy a faltar al próximo, ¿me entienden? No es decir, no es empezar a callar la conciencia, porque yo puedo callar la conciencia. Y yo puedo decir, no, pues que yo fui a visitar a alguien que necesita de Dios, o yo fui a ayudar a mis hijos que no he pasado tiempo con ellos, o sea, uno puede callar la voz de Dios. Pero si el Señor no te está acusando es porque el Señor no te está hablando ahí. Pero si el Señor te lo está poniendo, usted sí tiene que poner atención. ¿Me entienden lo que les digo, hermanos? O sea, mi punto no es que usted se va a condenar o se va a apartar porque no venga a la oración. Mi punto es que si Dios ya se lo puso en su corazón, usted tiene que ser obediente. Yo tengo que ser obediente, porque Dios trata con nosotros de diferentes maneras y Dios no está aquí para calmar conciencias, sino para prepararnos y lijarnos y pulirnos y presentarnos a Él mismo como una novia de vestiduras blancas, resplandecientes, listos para irnos con Él a las bodas. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor hace, nos da una esperanza de gloria. Y apartarse de Dios es perder el enfoque, es dejar de sentir que necesitamos de Dios, es dejar de sentir que no vale la pena todos estos esfuerzos. ¿Para qué? Para ir al cielo y a lo mejor eso es allá todo boring, todo aburridor. No, perdiste el enfoque si estás pensando así. El cielo no es solo un lugar majestuoso que no podemos pensar, como dice su palabra, no podemos imaginarlo lo glorioso y maravilloso que es. El cielo también es un estado de ser, un estado donde Dios habita en todo momento, en todo instante, donde hay pureza perfecta, donde no hay dolor ni llanto, donde hay gozo. Y lo que no es el cielo es todo lo contrario, un lugar de angustia, un lugar de soledad, de tristeza, un lugar donde Dios nos da. Si Dios es amor, gozo, paz, paciencia, imagínese, angustia, llanto, dolor, tristeza, remordimiento, ¿eso es lo que usted quiere? Porque ahí vamos, hermanos. Nosotros hacemos todas estas cosas de permanecer en Dios porque queremos disfrutar de su presencia y su presencia va a traer eso a nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ya para terminar, yo quisiera que leyéramos en 1 Corintios, en el capítulo 10. Perdón. El verso 12, ¿qué dice?
¿Cómo dice, hermanos? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, esta predicación no es para que nosotros digamos, bueno, yo estoy aquí, yo estoy recibiendo, esa era para otro que no vino. No, es para mí. El que pienso que estoy firme, pero tengo que estar muy pendiente y vigilando de no caer en uno de estos pasos, de no apagar la voz de Dios, de no callar la conciencia, de no callar el Espíritu Santo, de mantenerme unido a la iglesia. Hermanos, si no nos mantenemos unidos a la iglesia, nos va a parecer que la iglesia es una locura. Hay una joven que yo miraba en YouTube, ella se dedica a hacer hiking, senderismo. ¿Sí saben qué es senderismo? Senderismo, hiking, que te vas a la montaña y caminas. Ella caminó todo el Appalachian Trail, no sé si ustedes saben, pero ese Appalachian Trail cruza todo Estados Unidos de sur a norte. Y ella se acostumbró tanto a vivir o sea, le tomó como 6 meses y se apasionó mucho, entonces siguió haciendo muchas veces lo mismo. Y se apartó tanto de las cosas de la ciudad y ella se volvió una youtuber y con eso se sostiene para poder seguir caminando, porque imagínese, hermano, ¿cómo va a comer si se la pasa en los woods caminando, cierto? en el bosque. Entonces una vida muy chévere, muy relax, muy llena de naturaleza, pero muy lejos de la civilización. Entonces ella cuenta que cuando regresa a la civilización le parece ridículo todo. Le parece ridículo que la gente se arregle, que la gente huela rico, que la gente trabaje por sus casas. Todo le parece que nada tiene sentido, porque ya ella se apartó tanto. Y todo empezó porque un día decidió irse hiking un día y ahora se dedica día y noche a eso. Tengamos cuidado, porque a lo mejor un día nos parece que no es la gran cosa faltar a un culto. Y cuando menos piense, ya no venimos a un montón de cultos y nos parece ridículo que los hermanos estén ahí reunidos cantando como locos. Y vamos a empezar a ver que es ridículo que los hermanos cambien su manera de ser, de pensar, de vivir y todo eso porque estamos ya muy lejos. Pero todo empieza con un paso pequeño. Entonces, tengamos cuidado. Si creemos que somos la gran cosa y que estamos muy firmes, esta palabra es para nosotros. Y si de pronto estamos cerca de alguien que está en estos pasos, ya vamos a saber en qué paso está y le vamos a poder ayudar. Es decir, yo voy a orar por ti para que el Señor te regrese esa fe, para que tú vuelvas a confiar en Dios, para que esa voz de la conciencia vuelva a sonar duro en tu mente y en tu corazón. Amén. Entonces pongámonos en pie y vamos a orar por nosotros mismos y por los que de pronto ya se han apartado. Que el Señor Jesús nos ayude. Que el Señor Jesús nos ayude y nos permita permanecer en Él. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Jesús. Porque tu palabra es perfecta, tu palabra es fuerza, tu palabra es vigor, tu palabra es consuelo, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es luz, tu palabra es sabiduría, entendimiento. Señor, te amo. Te amo, Señor, gracias por tu palabra, amo tu palabra, Señor, es lumbrera mi camino, Señor, y yo no quiero apartarme de ti, Señor, yo no quiero que todas estas palabras que hoy predico vayan a quedar en duda, Señor, algún día. Tú sosténme, Señor, tú sosténme de tu mano, Señor Jesucristo, y dame las fuerzas para permanecer en ti, Señor. Para permanecer en tus caminos, para permanecer en tu palabra, para hacerle caso a lo que tu palabra me dice, Señor, para no cuestionar, Señor, tu palabra y tus preceptos, sino para amarlos, respetarlos, ponerlos por obra, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, al contrario, en vez de irme apartando, Señor, sino fortaleciéndome en ti, Señor. Tómame más fuerte cerca de ti, Señor Jesucristo. Encamina mis pies, endereza mis pasos, Señor Jesús.
Ayúdame, Señor, a permanecer en ti, y a todos los que estamos aquí y aún los que no pudieron venir, que están congregados a través, Señor, de las redes. Por favor, Señor, tú sabes que somos tu iglesia. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, de ir a hacer algún mal, de ir a hacer alguna cosa que no nos convenga, Señor. Ayúdanos a cerrar todas esas puertas y esas ventanas que hemos dado de oportunidad para que el pecado entre, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor Jesús. Ayúdanos a tener confianza en ti, Señor. A tener esperanza en ti, Señor Jesús. Amarte, a vivir para ti, a saber que tú eres el dador de la vida. Que nuestra vida está en tus manos y no en las manos de los demás. Que mi vida, Señor, mi futuro es tuyo. Que mi vida, que mis hijos, que mi esposo, que mi servicio a ti, todo está en tus manos, Señor Jesús. Tú eres, Señor, mi Dios, y yo te amo, Señor Jesús. Ayuda también a mis hermanos aquí todos. Anhelamos, Señor, permanecer en ti. Anhelamos, Señor Jesucristo, amarte a ti, vivir conforme, Señor, a tu voluntad, Señor Jesús. Guarda nuestra mente y nuestro corazón, guarda nuestras vidas, Señor Jesucristo. Guarda lo que vemos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y a decidir, Señor, qué metemos a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, líbralos de toda tentación. A todos nuestros hermanos, a los varones, a las damas, a los niños, Señor, somos tuyos, somos tu pueblo, somos tus hijos, tu nombre fue invocado sobre nosotros, somos tuyos, Señor, tenemos tu sello. No termines, Señor, tu obra en nosotros, perfecciónanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Llevemos esta palabra en nuestro corazón. Amén. Es muy fácil, pienso que es muy fácil alejarse del Señor si nos descuidamos. Amén. Por unas horitas de trabajo, por una mala amistad, por algún vicio, un videojuego, fácilmente te aparta del Señor. Amén. Así que si usted está aquí hoy y escuchó esta palabra, llévela en el corazón, recuérdela, medítela, ¿sí? Porque el Señor quiere que estemos firmes y quiere que nos mantengamos firmes. Amén.
no es solamente de hoy, es de día a día estar firmes en el Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que nos lleve con bien a nuestros hogares, que sea guardándonos en esta semana. Señor Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que llega a tiempo, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mantenido, Señor, aquí, Señor Jesús. Oh, Señor, guarda, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, Señor. De buscar otras cosas, Señor, y poner otras cosas por importantes, Señor Jesús, cuando lo más importante eres tú, Señor, y tu propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Esa meta, Señor, a la que queremos llegar todos nosotros, Señor. Un día, Señor, estar en tu presencia, Señor. Oh, Señor Jesús, guarda, Señor, a cada hermano, Señor, que está aquí, Señor, de regreso a sus hogares, Señor. Guárdalos en esta semana, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que todos estén bien y nos vemos el viernes, amén, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.